Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora, las 4 de la tarde, de 4 a 5 todos los días, por aquí, por Teleradio América, donde vamos a comentar los hechos que han ocurrido desde que los dejamos en el día de ayer hasta esta hora, sobre todo la mañana de hoy y la prima tarde. Un día lluvioso en la capital dominicana y según informes que tenemos también en el resto de la geografía nacional. Desde esta mañana venimos escuchando las informaciones de intensos aguaceros en la región sur del país, del área de Baní, Asua y sus cruces. Ha estado lloviendo copiosamente, ya se aumentó la alerta de verde a amarilla para el tema de las inundaciones en esas provincias. El Comité Nacional de Emergencias dio una rueda de prensa a media mañana de hoy, donde amplió las informaciones sobre esta onda tropical que está afectando a la República Dominicana y seguirá lloviendo durante el resto de la tarde, la noche y las primeras horas de la mañana de mañana. Es decir, que si usted vive y nos está mirando en este momento cerca de donde había un río antiguo, un cauce de un río, usted puede saber que en algún momento podría producirse una avenida de agua. Y también si vive cerca de ríos, arroyos, todo lo que tiene que ver con inundaciones, por favor, respete su vida y la de los suyos, que los bienes materiales siempre se van a conseguir. Así que lluvia sobre todo el territorio nacional. Hay varios fenómenos atmosféricos en el medio del Atlántico, pero este es el que nos está afectando en este momento con un alto porcentaje de probabilidad que después que pase sobre la República Dominicana se convierta en un ciclón tropical. Así que esperemos lluvia durante el resto de la tarde. Damos las gracias al Departamento Aeroportuario que nos hizo llegar y hacemos acuse de recibo de su boletín informativo. Un boletín informativo del Departamento Aeroportuario que dirige nuestro amigo, compatriota, hermano de tantos años, el licenciado Marino Collante, que primero fue diputado durante muchos años, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y es un gerente eficiente. Marino nos hace llegar su boletín, donde lo que destaca es algo que mucha gente todavía no sabe. El Departamento Aeroportuario tiene 37 años de fundado y por primera vez tiene un edificio nuevo. Está aquí, el edificio nuevo del Departamento Aeroportuario, que está ubicado en la avenida 27 de febrero, casi a esquina Privada, aquí en la capital dominicana. Fue mudado de un tercer piso donde estaba en la avenida Tiradentes, donde era muy difícil llegar hasta hace poco tiempo, y yo no sabía que había un helipuerto en San José de las Matas. Está aquí, lo construyó el Departamento Aeroportuario, además de su nuevo edificio, su nueva edificación, y también este tipo de turismo, vamos a ponerlo aquí, que es importante y que es explotado por muchos países, sobre todo islas del Caribe, es el llamado turismo fly. Este es un aeródromo que está en la ciudad de Montecristi. Allá al fondo se ve el Morro. Esos aviones que están ahí fueron recibidos y también despedidos en este aeródromo en la ciudad de Montecristi, porque muchos norteamericanos que tienen aviones de este tipo los utilizan para hacer viajes turísticos a algunos lugares. Bueno, ahí hay un aeródromo que también fue reacondicionado por el Departamento Aeroportuario para recibir este tipo de visitantes. Así que felicitamos a nuestro amigo Marino Collante por la labor que viene desempeñando en el Departamento Aeroportuario. Para los que no lo sepan, el Departamento Aeroportuario es el que se encarga de las operaciones en tierra de la aviación dominicana, y el Instituto Dominicano de Aviación Civil es el que se encarga de las operaciones en el aire, es decir, de las líneas aéreas, para que sepan cuál es la diferencia. Hay un escándalo que en el día de hoy
está planteando el Foro de Juristas de la Democracia Constitucional, que está representado por Cándido Simón, habla de que 2 regidoras del Ayuntamiento de Santiago, que se llaman Lina Juliana Castro, esta es hija de mi amigo, que se quedó en el Partido Reformista y traicionó la confianza que se le dio, pero no importa, es amigo mío hace muchos años, Máximo Castro Silverio, que yo no sabía que daba para eso, y María Margarita Cava de Beliar, que parece la esposa del hijo de mi amigo también, de muchos años, del social cristianismo, Tomás Beliar, que está dentro del Partido Reformista Social Cristiano en Santiago. Y plantea el Foro de Juristas por la Democracia que estas 2 regidoras, que sin haber tomado posesión, sin haber levantado la mano y sin haber participado en nada, presentaron su renuncia en la sala capitular del Ayuntamiento de Santiago. Y presentaron su renuncia, una de ellas, la hija de Máximo Castro, para poner al nieto de Máximo Castro como regidor. Eso es lo que se dice, que van a presentar para que él sea el regidor. Y la esposa de Beliar para poner a su esposo, a un familiar, que está como presidente de la Juventud Reformista Social Cristiana, algo así, en Santiago. Es decir, que hay una violación clara a lo que es la Constitución Dominicana en cuanto a el artículo 146, donde habla, según este Foro de Juristas por la Democracia, que será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos, prevaleciéndose de la prevaricación, y dicen en la capítulo 2, será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, amigos o relacionados. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de la famosa cuota femenina. Esas 2 señoras fueron puestos en la boleta que llevó como candidato a José Enrique Suet a la alcaldía de Santiago para ser quitadas, para violar inmediatamente, quitándose la máscara a los que dirigen o pseudo dirigen el Partido Reformista Social Cristiano, porque ellos están dispuestos a violar la ley impunemente, a violar la cuota femenina y a reírse de los municipios de Santiago, porque ellos son ellos son los que mandan. Es decir, pusieron esos nombres, podría llamarse esto un prestanombre, o sea, prestaron los nombres estas señoras, Lila Juliana Castro y María Margarita Cava de Beliar, para ocupar un lugar, hacer cumplir el 33% que manda la ley como cuota femenina, a sabiendas de que no iban a ser regidoras, sino que en la primera sesión de la sala capitular de ese ayuntamiento, inmediatamente presentaron renuncia. Y presentan renuncia, ¿para qué? Para ser sustituidas, una por su hijo, al parecer, y otra por su marido. Esos son los partidos que están pidiendo aquí y dirigentes que están pidiendo aquí en este país ley de partidos políticos. ¿Pero y para qué? Si están violando la Constitución en forma flagrante, y no solamente eso, violando lo que es la voluntad popular y riéndose en la cara del pueblo de Santiago y de todos nosotros. Esos son los que están pidiendo y exigiendo en la Pucamaima, sentados ahí con Agripino Núñez, porque fueron ahí. Ahí estuvo Quique Antún y Genao, que son los que pseudo dirigen eso, esa trampa. Esos son los que están pidiendo y exigiendo junto con el PRM ley de partidos políticos, ley de garantías constitucionales, los que violan flagrantemente la ley electoral. O hay que ser muy descarado, o hay que ser muy sinvergüenza, o en este país todo es todo y nada es nada. Esa es la realidad. Porque plantearse en una primera sesión de que esas señoras no tienen tiempo para ir a ocupar su curul
a legislar en el ayuntamiento donde fueron electas para ser sustituidas, una por su hijo y otra por su marido, que era el propósito inicial. Entonces ya ustedes ven la forma en que en este país se hace política, los mismos que están exigiendo ley de partidos políticos, ley de garantías electorales, que le den posiciones en la Junta, que le den posiciones en la Cámara de Cuentas, que le den posiciones en el Tribunal Constitucional, que le den posiciones en todas partes, porque ese es su problema, pero violan en forma flagrante la ley. Entonces dice el Foro de Juristas por la Democracia Constitucional que eso es prevaricación, porque están dando privilegios a familiares y eso lo determinará un juez. No sabemos si esto se llevará a la justicia y están pidiendo que declaren desierta esa elección. Porque como son regidoras y están sustituidas por un suplente, lo que ocurre es lo siguiente: yo renuncio, yo me pongo ahí, presto el nombre, y como soy un prestanombre, pongo de mojiganga a todo el que vota, y en la primera sesión alguien que yo respetaba hasta que vi que se prestó a esa vagabundería, mi amigo Papito de ahí en Santiago, se para y dice que van a renunciar. A eso llegamos en la República Dominicana. Eso simplemente es para que se vea el tipo de político que es que nosotros tenemos. Nosotros tenemos unos especímenes en la política dominicana que solamente sirven para estar truqueando. Para estar inventando, para estar buscando cosas, para estar buscando privilegios, para estar buscando prebendas. Pues vamos a ver qué ocurre en el Ayuntamiento de Santiago. Lo más probable es que se acepte eso, vayan estos dos tunantes ahí a levantar la mano y también después dicen que están cumpliendo todo y que cumplen la ley y que son los héroes de la patria. Esos son los que dirigen esos partidos. Por otro lado, hay una declaración del presidente del Senado de la República, el doctor Reinaldo Pared Pérez, donde ya puso un plazo para la elección de los nuevos jueces de la Junta Central Electoral y para los miembros y titulares de la nueva Junta Central Electoral, para la cual también serán evaluados los miembros que están en este momento activos en la Junta Central Electoral que deseen ser parte de esa Junta. Son 5 miembros titulares, entre ellos un presidente que es el que dirige este organismo colegiado, que en mi caso yo planteo que sea reelecto, es mi opinión y se la dije aquí estando don Freddy esta semana, el doctor Roberto Rosario Márquez, por la excelente labor que hizo ahí, a pesar de todo el intento que hubo de boicotear las elecciones en el proceso que culminó el pasado 15 de mayo y posteriormente toda la campaña que se montó para desacreditar un proceso electoral que fue totalmente limpio y el desorden que pudo haber en el proceso electoral, todo el desorden que hubo en el conteo o la tardanza que hubo en el conteo es culpa de los que se opusieron al conteo electrónico, que al final se demostró que ese conteo electrónico estaba correcto desde el inicio hasta el final y lo que no querían era que apareciera en la pantalla de televisión antes de las 12 de la noche su derrota en todo el país. Esa es la realidad. Entonces yo creo que se debe evaluar y esto será la primera discusión entre los meses de septiembre y parte de octubre hasta que el Congreso de la República, el Senado de la República, que según la Constitución de la República es el que está designado para la elección de la Junta Central Electoral, haga esta elección de un modo libre. Ya yo escucho a alguna gente de la sociedad civil que dice que quieren participar. Bueno, ellos pueden participar, sí, en los medios de comunicación, pueden dar declaraciones,
pueden incluso hasta a través de algún senador entregar algún currículum. Escuchamos también hasta hace poco tiempo algunos miembros del empresariado dominicano que también quieren la misma forma, a través de sus organizaciones o hasta personalmente, pueden enviar currículum, pueden opinar en los medios de comunicación, pueden decir lo que quieran. Ahora, la prerrogativa constitucional pertenece al Senado de la República, porque el artículo 2 de la Constitución de la República Dominicana dice claramente que esta es una democracia representativa que se expresa a través de una serie de representantes en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Y esos representantes son electos porque la soberanía popular, está en el pueblo. Dice exactamente el artículo 2 de la Constitución de la República Dominicana. Y esa soberanía se expresa a través de sus representantes, también dice, y sus representantes están designados, la forma en que se eligen y la forma en que actúan. Entonces, a quienes nosotros designamos, por lo menos en mi caso, en la capital, a quien yo designé como mi representante en el Senado de la República, es al actual presidente del Senado, Reinaldo Pared, por el cual yo voté. Y votó la mayoría de los municipios o de los que vivimos y estamos inscritos en el padrón electoral de la capital. Ese es el que me representa. Ahí no, yo no elegí un empresario, ni usted tampoco. No elegí a nadie de la sociedad civil para que me representara, porque la Constitución no dice que es a través de esa gente que se asume esa representación. Mi representante es Reinaldo Pared y yo tengo que chuparme lo que él haga, porque la confianza se la puse en él, en el Senado, y así hicieron todos ustedes en el resto del país con cada uno de sus senadores y sus diputados. Y la única forma que yo tengo de expresar mi desacuerdo en algo que no haga Reinaldo Pared desde ahora, del 16 de agosto de este año hasta el 16 de agosto del año 2020, en las elecciones de mayo del año 2020, votar en contra, es lo único que puedo hacer. Así que la gente de la sociedad civil que ya escucho, que quieren participar de esto, bienvenidos sean, pero en los medios de comunicación, escribiendo artículos, hablando donde ustedes quieran, pero no tratando de forzar reuniones en una universidad privada para ponerle una camisa de fuerza al Senado de la República, porque eso disminuye el poder de las instituciones, y un país sin instituciones fuertes es un país que no camina hacia el desarrollo. Así que yo creo que es bueno que se haya puesto la fecha, que ya se haya dicho en qué forma se va a hacer. Bueno, la forma está establecida en la Constitución, pero que a mi juicio eso no es punto de discusión ni punto de negociación política de aposento. Que esos mismos que ponen a renunciar a 2 regidoras, violando la ley, son los que van a querer que les nombren gente en la Junta de Entrada Electoral, porque tienen sus intereses ahí. Eso no ayuda a la institucionalidad de la República Dominicana. Por otro lado, yo quiero compartir con ustedes una preocupación, porque esta es la hora en que todavía no se ha dado una rueda de prensa, ni se conocen los motivos por los cuales fueron allanadas y cerradas 3 clínicas en la capital. Lo primero es que en términos generales las clínicas, según la ley 4201, excepto que se esté cometiendo un delito flagrante, deben ser cerradas por el Ministerio de Salud Pública, excepto que haya un delito que requiera la intervención de la Fiscalía sola. Ahí no había nadie del Ministerio de Salud Pública. Lo segundo es que la prensa está llena de tonterías. No sabemos lo que hay ahí. Ahora, lo que sí sabemos es lo que no hay. Ese tema de que cualquiera y en cualquier sitio puede ser despojado de sus órganos vitales para uso en trasplantes,
Eso no es posible. Entiéndanlo de una vez y por todas. Eso no es posible. Y no es posible porque vamos a tratar aquí de describir en forma sencilla de qué se trata un trasplante. En mi caso tengo el privilegio de haber sido del equipo médico que trabajó en los primeros trasplantes en este país. Algo debo saber, porque trabajé durante mi residencia médica en el exterior y cuando llegué al país fui parte del equipo del doctor Ashley Vaquero y del doctor Hernán Cruz para hacer los primeros trasplantes renales en el Hospital Salvador Begotier, hace ya en los años, fines de los años 80, principios de los 90. Así que algo debe saber. Y Fernando Morales Villini, que es el director del INCAT, sabe que estábamos ahí, trabajando en el tema de trasplantes. Y el trasplante de riñón es uno de los trasplantes más sencillos para hacer, porque también se trasplanta hígado, se trasplanta médula ósea, hay hasta trasplantes de cara ya en algunos casos, en sitios muy especializados y con una gran tecnología. Trasplante de corazón, que fue famoso el trasplante del doctor Christian Barnard en Sudáfrica, hace ya en los años 60 ya se hacían trasplantes. Es trasladar desde un organismo, un tejido hacia otro, a veces es un órgano completo, como en el caso del corazón, en el caso del riñón, en otras ocasiones es parte de un tejido. Por ejemplo, esto se usa mucho en los trasplantes de hígado y también en los trasplantes de páncreas. ¿Qué ocurre? No hay posibilidad de hacer un trasplante en un lugar donde no haya una serie de condiciones muy especiales por medio de las cuales se pueda mantener vivo a un órgano cualquiera. Y para hacer esto, usted necesita un equipo de médicos, paramédicos, sobre todo enfermeras, laboratoristas y personas expertas en imágenes que en la República Dominicana es prácticamente imposible hacer en forma secreta. Pero no solamente en la República Dominicana, en muy pocas partes del mundo, porque tendría que estar tanta gente de acuerdo para hacer esto, pero tanta gente de acuerdo, que no sé cómo usted puede mantenerlo en secreto, y menos en una clínica en Santo Domingo Este. Puede ser que estén haciendo una investigación de otra cosa. Yo no lo sé, porque la Fiscalía debería ya haber dado una rueda de prensa y decir qué es lo que buscan esas clínicas. Y en este caso estoy de acuerdo con el doctor Waldo Suero y con el presidente de Andeclip que diga qué fue lo que pasó con la clínica, con las 3 clínicas. Porque una clínica, un centro de salud no puede ser cerrado así por así. Entonces hacen todo un aparataje de policías, de fiscales en la noche de ayer hasta la madrugada de hoy, y esta es la hora y son las 4:30 de la tarde y no sabemos qué es lo que pasa en esas clínicas. Y había personas en una de esas clínicas recibiendo consulta en el día de hoy. Pero el tema del trasplante, yo creo que pueden borrarlo de su cabeza, porque no es un presidiario, una persona que está presa que va a decir que ahí se estaba haciendo disque trata de órganos. Eso no es posible, para que se sepa de una vez y por todas que es imposible que alguien sea despojado de sus órganos en la República Dominicana, disque para venderlos. Pero yo recuerdo que hay cosas que se escuchan. ¿Y cuántas veces no he escuchado yo que cuando uno le saca sangre a un paciente para hacerle un análisis de laboratorio, dice, no me saque más porque usted la va a vender, para venderla? Y eso se vende. Pero por favor, seamos un poco racionales. No hay forma de sacar un riñón, que es lo más sencillo, de una forma con métodos que no sea a través de médicos especializados, médicos cirujanos especializados en esto, médicos nefrólogos,
que tienen que tratar el tema de la funcionalidad del riñón, médicos que tengan que tratar el tema del rechazo del órgano, y eso no lo hace cualquiera. Así que no sé para qué fueron a esas clínicas, y debería ser aclarado ya para qué fueron a esas clínicas, pero pueden estar seguros que no es por el tema de venta de órganos, que eso es una leyenda que no puede realizarse en la República Dominicana, en ningún lado, eso no se saca en un patio. El único lugar donde se habla que pudo haber pasado esto es en China, donde organizaciones de derechos humanos, en un momento, después lo prohibió el gobierno chino, habló de que personas que estaban sentenciadas a muerte eran dormidas, porque la persona que va a ser objeto de la extracción del órgano debe estar viva o muerta cerebralmente, pero mantenida en vida en forma artificial, porque inmediatamente le falta la circulación y el oxígeno a un órgano, se muere. Pues se hablaba de que se dormían estos condenados a muerte, los dormían primero, les sacaban los órganos cuando estaban dormidos como para una cirugía, y entonces eran trasplantados estos órganos a personas a quienes se les habían hecho previamente pruebas de histocompatibilidad, es decir, que tenían cercanía desde el punto de vista de la compatibilidad para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Así que esto, que lo veo tanto en los periódicos, olvídense de eso, que no hay forma de trasplantar a una persona si no es con un equipo médico y paramédico y en un lugar especializado. Y hablando de medicina, hubo huelga hoy en 14 provincias del Cibao, pero se nota que ya hay una disminución del impacto de las huelgas y que el señor Waldo Suero está perdiendo el pleito. Porque cuando el Colegio Médico Dominicano antes convocaba huelga, pues todos los médicos aceptaban. El Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago en el día de hoy funcionó normalmente. Es el segundo hospital más grande de la ciudad de Santiago, que a su vez es la ciudad más grande de las 14 provincias del Cibao. Y yo quiero que me dejen esa foto, que no me la mueva, que yo voy a explicar algo con esa foto. Yo quiero que ustedes se fijen la forma en que están vestidos los médicos que están en la foto. Fíjense lo siguiente. Ustedes verán que están vestidos de una forma diferente a los médicos que ustedes generalmente ven. Tienen chaqueta blanca, pantalón blanco, zapatos blancos. Fíjense, pueden mirarlo tranquilamente. ¿Por qué están vestidos de blanco? Porque esos son médicos residentes. Esos son médicos que están en entrenamiento para ser especialistas. Y son los médicos que por el trabajo realizado se les paga, porque están todavía en entrenamiento, menor cantidad de sueldo en los hospitales públicos. Mírenlo. Todo eso que usted ve ahí es la fuerza de choque que usa el Colegio Médico Dominicano para hacer huelgas. ¿Por qué? Porque no se supone que un médico que esté en entrenamiento, y ustedes lo pueden ver, está donde quiera que ustedes vean que hay huelga, encontrarán, mírenlo ahí. Mírenlo, me pueden poner la foto que quieran, yo no había visto la foto, La foto que ustedes quieran me la pueden poner, pero esas doctoras, todas que están ahí, fíjense la característica, son jóvenes, están todos vestidos de blanco. ¿Por qué? Porque son médicos en entrenamiento. Y esos médicos en entrenamiento son los que constituyen, mírenlo ahí otra vez. Y yo no había visto esa foto y lo sabe el señor director. Pero las canas me salieron a mí dentro de hospitales y clínicas de los 17 años metido en ese tema. Esos médicos
son la fuerza de choque del Colegio Médico Dominicano. ¿Por qué? Porque esos médicos tienen que trabajar para su entrenamiento, la mayor parte de ellos dependiendo de su especialidad, pero la mayoría de las especialidades trabajan de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Eso no tienen problema con los horarios. De 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y les voy a explicar cómo es. 7 de la mañana, entrega de guardia. 8 de la mañana comienzan su trabajo. Hasta la 1 de la tarde, 1 hora para comer. Y hasta las 5 de la tarde tienen, muchos de ellos, aparte de su trabajo normal con los pacientes, tienen docencia. Eso es. Y tienen que hacer guardias cada 3 días. Es decir, se pasan prácticamente el día entero en el hospital, más una guardia presencial. Tienen que amanecer dentro de los hospitales cada 3 días. Son 36 horas consecutivas, porque nada se parece más a un entrenamiento militar que ser médico. Yo pasé por eso, díganme a mí, que tenía que dormir cuando era médico interno en un carrito que tenía en el parqueo de la maternidad pública. 3 horas te daban a ti para dormir, de 12 a 3 o de 3 a 6. Así es que funciona. ¿Y ustedes saben por qué los residentes son la fuerza de choque? Porque el gobierno, a quien tiene que dar privilegios y con quien tiene que sentarse con la asociación de residentes, no es con el colegio médico, para darle condiciones de alojamiento dentro de los hospitales, una mejoría de la alimentación dentro de los hospitales y ofrecerle una serie de privilegios que deben tener como médicos en formación que en este momento no tienen, porque los médicos especialistas son los que protestan por los horarios. Y cuando la doctora Margarita Cedeño en el día de hoy dice que los médicos trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, es verdad, nosotros. O sea, si yo salgo de aquí y hay alguien que sale herido en la calle, inmediatamente voy a ponerle la mano, a ver qué le pasa. En el Palacio Nacional, el pasado 16 de agosto, la esposa de un amigo goteó y adivinen quién fue el que la cargó, la llevó, la trató, la bajó al consultorio y hasta que no resucitó, no se movió de ahí. Esta persona que está aquí, porque eso somos, médicos 24 horas al día, 7 días a la semana, porque eso fue lo que estudiamos. Las huelgas están ahí y por eso yo creo que a donde tiene que acercarse el gobierno es a los médicos residentes. Mírenlo ahí, todos vestidos de blanco, que al final son los que hacen huelga. Nosotros venimos con las noticias internacionales después de la pausa. Y una noticia de última hora, lamentablemente un accidente en el bulevar de Juan Dolio, en dirección desde el oeste hacia el este, es decir, desde la capital hacia San Pedro de Macorís, el bulevar de Juan Dolio, donde hay una gran cantidad de villas turísticas, hoteles. Una camioneta Ford Ranger tuvo un accidente, hay un muerto y 4 heridos. El bulevar de Juan Dolio, que se supone que es un lugar o una vía donde se debe transitar con una velocidad no muy alta, porque está muy cerca de casas donde viven personas, pues lamentablemente ocurrió este accidente. Y es lamentable también porque siempre cuando hay lluvia ocurre este tipo de tema. Así que le pedimos a los que van a tomar carretera, a los que van a tomar un guía en la tarde de hoy, que va a seguir lloviendo en lo que falta de la noche y en la mañana de mañana, según lo que son los pronósticos de la ONAMED, por favor que tengan cuidado. Ya hay un muerto en un día de semana, que es cosa que no es muy común en el país, que ahí siempre esto ocurre en los fines de semana, cuando la gente empina el codo y agarra un guía, lo que es una mezcla fatal. Y donde hay un terrible problema, discusiones, acusan de ser drogadictos,
corruptos, de que no tienen moral, de que son ladrones, una gresca enorme, es en el Senado brasileño, donde ya se inició el juicio político contra la actual presidenta Dilma Rousseff. Este juicio político que se inició en medio de un gran desorden, con acusaciones y contraacusaciones de un lado y otro, deberá conducir en no más de una semana. Plantean los expertos que todo lo que son las exposiciones de los senadores, e incluso se espera un discurso en su defensa de la propia presidenta Dilma Rousseff el próximo lunes en el Senado brasileño, pues todo esto conducirá inevitablemente, según se plantea y se cuentan los votos en Brasil, a lo que será la destitución por juicio político de Dilma Rousseff. Se necesitan 54 votos de 81 para ser sustituida, 54 votos. Se habla de que en este momento los legisladores o senadores en contra de ella, que votarían en contra de Dilma, se cuentan entre 61 y 63. Es decir, que de 81 senadores, entre 61 y 63 votarían por su destitución, lo que llevaría a que entonces sería destituida y habría sesiones para tratar de ratificar a Michel Temer, que está acusado de corrupción en la operación Lava Jato, en el juicio Lava Jato, por el juez Moro, como presidente de Brasil, a ver cuánto dura. Nosotros no tenemos duda de que Dilma será sustituida, de que será votada su impeachment por lo que llaman ellos el pedaleo fiscal, que es el uso de dineros pasados de una cuenta a otra para lo que según sus acusadores es buscar una serie de ventajas políticas durante las elecciones donde ella se religió. Pero también esto va a profundizar esa crisis política de Brasil, que se ha convertido en una cleptocracia. Brasil en el día de hoy es una cleptocracia, y ya planteábamos que cuando terminaran los Juegos Olímpicos todo esto iba a estallar otra vez. Comenzó hoy día 25 con el juicio político y terminará la semana que viene, y con la salida de Dilma no va a terminar la crisis de confianza que tiene el pueblo brasileño sobre su gobierno. Y en el día de hoy también el presidente Danilo Medina envió sus condolencias a las autoridades, al presidente y al primer ministro de Italia, por lo que es una verdadera desgracia. Ya a esta hora estábamos chequeando en la prensa internacional, hay 251 muertos en Rieti, que es la provincia donde ocurrió el fuerte terremoto en la madrugada del día de ayer, más de 250 muertos y se sigue contando. Dicen los expertos que el tiempo crítico son las primeras 72 horas, y lo que vemos es una cantidad enorme de escombros donde podrían estar los cuerpos de personas muertas o también todavía personas vivas. En el día de hoy fueron rescatados algunas de las personas que ya tenían 17 a 18 horas debajo de los escombros. A medida que pasan las horas, se va a disminuir la posibilidad de encontrar personas vivas, y lo cierto es que es lamentable, sobre todo porque se han perdido dos de los pueblos que están en la lista de los más bellos de Italia. Esta región que está muy cerca de Roma fue afectada en el año 2009 por un terremoto en L'Aquila, que está todavía un poquito más cerca de Roma, donde una gran cantidad de edificios cayeron, y en Amatrice, que es el lugar donde se ha concentrado toda la búsqueda, porque gran parte de este pueblo está bajo escombros. Amatrice es uno de los pueblos más bonitos, era uno de los pueblos más bonitos de esta región de los Apeninos, con
una cantidad de edificios de los siglos XVI hasta el siglo XVIII, edificios históricos que plantea el primer ministro Matteo Renzi que van a dedicarse a tratar de reconstruirlos. Lo cierto es que esta parte de Italia, donde se unen la placa asiática debajo de la tierra con la placa africana, ahí en la bota itálica, es muy activa en cuanto al tema de los terremotos, una gran cantidad de edificaciones muy antiguas que el gobierno italiano sabe que tiene que reforzar para evitar situaciones de este tipo, y sobre todo se está hablando del Hotel Roma en Amatrice, que era un hotel histórico donde nace la salsa amatriciana, que se convierte de una reliquia histórica en todo un cementerio, que no se sabe la cantidad de muertos que hay. Ustedes y nosotros nos veremos en el día de mañana en otro 360 grados. Que pasen un feliz y mojado resto de la tarde y de la noche.